Pedagogía, sección 6, de la educación física, parte 4. Esta es una obra del maestro y filósofo Immanuel Kant. Mediante la razón se comprenden los fundamentos, pero hay que pensar que se habla aquí de una razón aún no dirigida. El niño no debe querer, pues, razonar siempre. Tampoco ha de razonar mucho sobre lo que supera a nuestras ideas. Aún no se trata en este sitio de la razón especulativa, sino de reflexionar sobre lo que procede según sus causas y efectos. El niño tiene una razón práctica en su economía y organización. Se educan mejor las facultades del espíritu, haciendo por sí mismo todo lo que se pretende. Por ejemplo, cuando se pone en práctica la regla gramatical que se ha aprendido. Se comprende mucho mejor un mapa cuando se le puede hacer por uno mismo. El mejor recurso para comprender es producir. Lo que más o menos se aprende por sí mismo es lo que se aprende más sólidamente y lo que mejor se conserva. Con todo, solo algunos hombres se encuentran en esta situación. Se les llama autodidactas. En la cultura de la razón se ha de proceder socráticamente. En los diálogos que Platón de algún modo ha conservado de Sócrates, que se llamaba la partera de los espíritus, el ejemplo de cómo las gentes de edad pueden sacar mucho por sí mismas de su espíritu. Se usa la razón de los niños en muchas cosas que no debía usarse. No han de razonar en todo. No deben conocer los fundamentos de aquello que se emplea para educarlos, pero sí los principios, en cuanto se trata del deber. Se ha de mirar principalmente en esto, no meterles los conocimientos racionales, sino más bien sacarlos de ellos mismos. El método socrático debía dar la regla al catequístico. Aquel es sin duda lento y difícil de acomodar para que, mientras se sacan los conocimientos a unos, puedan aprender algo los otros. En muchas ciencias es también bueno el método mecánico catequístico, por ejemplo, en la exposición de la religión revelada. En la religión universal, por el contrario, se tiene que usar el método socrático. Se recomienda especialmente el método mecánico catequístico para lo que se tiene que enseñar históricamente. Corresponde aquí también la educación del sentimiento de placer y de disgusto. Tiene que ser negativa, pero sin halagar el sentimiento mismo. La inclinación a la comodidad es para el hombre peor que todos los males de la vida. Por eso, es de una extrema importancia enseñar a trabajar a los niños desde el principio. Cuando no están ya mimados, les gustan las diversiones a las cuales va unida la fatiga y las ocupaciones en que necesitan fuerzas. No hay que dificultarles sus placeres ni dejárselos escoger. Ordinariamente, las madres educan mal a sus hijos y los miman, y no obstante, se observa que los niños, en particular los hijos, quieren a sus padres más que a sus madres. Esto nace de que las madres no les dejan saltar, corretear, etc., por temor a que puedan hacerse daño. El padre, que por el contrario los riñe, los pega cuando han sido malos, a veces los lleva al campo y allí los deja corretear, jugar y están contentos, como es propio de su edad. Se cree ejercitar la paciencia de los niños haciéndoles esperar las cosas mucho tiempo. Sin embargo, esto no debe ser necesario, pero sí necesitan la paciencia en las enfermedades, etc. La paciencia es doble, consiste o bien en renunciar a toda esperanza, o bien en recobrar un nuevo valor. La primera no es necesaria cuando solo se pide lo que es posible, y se tiene siempre la última cuando se desea solo lo que es justo. La desesperación agrava tanto las enfermedades como las mejora el buen valor. Pero, ¿quién es capaz de hacer comprender a los enfermos que no abandonen la esperanza de su estado físico o moral? Tampoco ha de hacerse tímidos a los niños. Sucede esto principalmente cuando se les dirige injurias y se los avergüenza con frecuencia. Aquí encajan particularmente las palabras de muchos padres. ¡Uf! ¡Avergüénzate! No se ve propiamente de qué debían avergonzarse, por ejemplo, cuando tienen los dedos en la boca, etc. Se les puede decir,
Esto no es conveniente, pero no se les debe dirigir un ¡puf! Avergüénzate, más que en el caso de mentir. La naturaleza ha dado al hombre el rubor para que le traicione en cuanto mienta. Por eso los padres no deben hablar nunca de la vergüenza a los niños, más que en el caso de que mientan. Y de este modo conservarán el rubor para la mentira durante toda su vida. Pero si se están avergonzando constantemente, adquirirán una timidez que conservarán toda la vida. Es preciso no romper la voluntad de los niños, como ya se dijo antes, sino solo guiarla de modo que ceda ante los obstáculos naturales. Al principio, el niño tiene que obedecer a ciegas. No es natural que mande por sus gritos y que el fuerte obedezca al débil. Nunca, pues, habrá que complacer a los niños por sus gritos, aún en su infancia, ni dejarles conseguir nada por este medio. Ordinariamente se equivocan los padres en este asunto y quieren más tarde repararlo, negándoles en absoluto todo lo que desean. Es muy absurdo negarles sin motivo alguno lo que esperan de la bondad de sus padres solo por contrariarles y hacer a los débiles sentir su superioridad. Se mima a los niños cuando se satisface sus gustos y se les educa de un modo completamente falso, saliendo al encuentro de su voluntad y de sus deseos. Esto sucede ordinariamente cuando los niños sirven de juguete a los padres, particularmente en la época que comienzan a hablar. Por esto mismo les causa un gran mal durante toda su vida. Efectivamente, se les impide mostrar su enojo saliendo al encuentro de su voluntad, pero entonces se enfurecen más y más interiormente. Aún no han podido conocer el modo como deben portarse. Por consiguiente, la regla que se ha de observar con los niños desde su más tierna infancia es auxiliarles cuando griten y se crea que algo les hace daño, pero no hacerles caso cuando meramente griten por cólera. Más tarde se observará de modo continuo una conducta semejante. Es del todo natural la resistencia que encuentra el niño en estos casos y es propiamente negativa solo porque no se acude a sus súplicas. Por el contrario, muchos niños obtienen de sus padres todo lo que piden cuando ruegan, dejándoles conseguirlo todo con sus gritos. Se encolerizan, pero si lo obtienen con ruegos, llegan a hacerse blandos. Hay que acceder a las súplicas de los niños si no se tiene ninguna razón importante en contra, pero habiendo motivos para no ceder, tampoco hay que dejarse conmover por sus muchas súplicas. Una negativa tiene que ser irrevocable. Esto lleva a no ceder, a no tener que negar frecuentemente. Suponiendo que existiera en el niño una inclinación natural a la obstinación, lo que solo se puede aceptar como extremadamente raro, el mejor modo de proceder es no complacerle en nada, cuando tampoco nos haga nada con gusto. El quebrantamiento de la voluntad le produce un modo servil de pensar. Por el contrario, la resistencia natural ocasiona la docilidad. La cultura moral tiene que fundarse en las máximas, no en la disciplina. Esta impide los vicios, aquella forma el modo de pensar. Ha de mirarse, pues, a que el niño se habitúe a obrar por máximas y no por ciertos estímulos. Con la disciplina solo queda una costumbre que se extingue con los años. El niño debe aprender a obrar por máximas, cuya justicia comprenda el mismo. Fácilmente se ve que es difícil conseguir esto con los niños pequeños y que la educación moral exige la mayor ilustración de parte de los padres y de los maestros. Cuando el niño miente, por ejemplo, no se le ha de castigar, sino acogerle con desprecio, decirle que no se le creerá en el futuro, etc. Pero si se le castiga cuando obra mal o se le recompensa cuando obra bien, hará lo bueno para que se le trate bien. Más tarde vendrá el mundo en que no sucede así, donde puede hacer el bien sin una recompensa y el mal sin un castigo. Y entonces será un hombre que solo mire el medio de prosperar y será bueno o malo según lo encuentre más ventajoso. Es preciso que las máximas nazcan del hombre mismo. En la cultura moral se debe inculcar pronto a los niños el concepto de lo que es bueno o malo. Si se quiere fundamentar la moralidad, no hay que castigar. La moralidad es algo tan santo y tan sublime que no se le puede rebajar a poner a la misma altura que la disciplina.
Los primeros esfuerzos de la educación moral son para fundar un carácter. Consiste en la facilidad para obrar por máximas. Al principio son las máximas de la escuela y después las de la humanidad. El niño en los comienzos obedece a las leyes. Las máximas también son leyes, pero subjetivas. Se derivan del propio entendimiento del hombre. No ha de quedar impune ningún quebrantamiento de la ley de la escuela, aunque el castigo tiene siempre que ser apropiado a la transgresión. Al formar el carácter de los niños, se trata de hacerles perceptible un cierto plan en todas las cosas, ciertas leyes que tienen que seguir punto por punto. Así, por ejemplo, se les señala un tiempo fijo para el sueño, para el trabajo, para las diversiones, y esto no se ha de alargar o acortar. En las cosas indiferentes se les puede dejar la elección, habiendo solo que seguir constantemente después lo que hicieron una vez por las leyes. No hay que formar en los niños el carácter de un ciudadano, sino el de un niño. Los hombres que no se han propuesto ciertas reglas son veleidosos. Ocurre con frecuencia que no se les puede entender ni conocer nunca bien cómo son. En efecto, se censura a menudo a la gente que obra siempre por reglas. Por ejemplo, al hombre que fija un tiempo para cada obra. Pero muchas veces es injusta esta censura. Esta precisión acierta una disposición favorable para el carácter, aunque parezca meticulosidad. Es necesario, ante todo, la obediencia en el carácter de un niño, particularmente en el de un alumno. Esta es doble. En primer lugar, una obediencia absoluta al director y luego a la razonada y recta del que dirige. La obediencia puede nacer de la coacción y entonces es absoluta, o de la confianza y entonces es razonada. Esta obediencia voluntaria es muy importante, pero aquella es en extremo necesaria, porque prepara al niño al cumplimiento de las leyes que después tiene que cumplir como ciudadano, aunque no le agrade. Por eso, los niños han de estar sujetos a una cierta ley de necesidad, pero esta ley tiene que ser universal, en vista de la cual hay que obrar siempre en la escuela. El maestro no ha de mostrar entre varios niños predilección ni afecto alguno en preferencia por uno determinado, pues si no, la ley deja de ser universal. El niño se vuelve rebelde en cuanto ve que no se somete a todos a la misma ley. Se habla constantemente de que se ha de presentar todo a los niños de modo que lo hagan por gusto. En muchos casos, esto es bueno sin duda, pero hay que prescribirles también muchas cosas como un deber. Después, les es esto de la mayor utilidad en toda la vida, porque solo el deber y no la inclinación nos puede conducir a los puestos públicos, en los trabajos del oficio y en otros muchos casos. Suponiendo que el niño no comprendiera el deber, lo mejor es hacerle entender que tiene deberes como niño, puesto que es más difícil que comprenda que los tiene como hombre. La obediencia sería más completa si pudiera comprender esto, que solo es posible con los años. Toda infracción por un niño de lo mandado es una falta de obediencia, que lleva consigo un castigo. Tampoco está de más en la infracción de un orden cuando es por descuido. Este castigo es o bien físico o bien moral. Se castiga moralmente cuando se contraría la inclinación a ser respetados y queridos. Cuando, por ejemplo, se avergüenza al niño, recibiéndole con tono frío y seco. Hay que conservar esta inclinación en cuanto sea posible. Por ello, este modo de castigar es el mejor, porque viene en auxilio de la moralidad. Por ejemplo, cuando el niño miente, una mirada de desprecio es un castigo suficiente y aún el que más conviene. El castigo físico consiste en no acceder a sus deseos o en la aplicación de una pena. El primer modo de castigar es semejante al moral y además negativo. Los demás castigos tienen que usarse con prudencia para no producir una conducta servil. Conviene no conceder recompensas, porque así se hacen interesados y se les causa una conducta mercenaria. La obediencia es, además, o bien del niño o bien del muchacho. A la infracción de ella sigue el castigo, que es o natural, que el mismo hombre contrae con su conducta, por ejemplo, cuando el niño enferma por haber comido mucho, y estos son los mejores, porque el hombre los experimenta toda su vida y no solo mientras es niño, o bien es artificial.
La inclinación a ser apreciado y querido es un medio seguro de hacer permanentes los castigos. Los físicos solo tienen que ser un complemento de los morales. No se llegará a formar ningún carácter cuando los castigos morales apenas sirvan y se tenga que acudir a los físicos. Pero al principio tiene que suplir la coacción física a la falta de reflexión de los niños. Los castigos que se aplican con señales de cólera son contraproducentes. Los niños no los ven entonces más que como un efecto de la pasión de otro, y ellos mismos se creen objeto de esta pasión. En general, los castigos se han de aplicar siempre con prudencia, para que vean que el único fin de estos es su mejoramiento. Es insensato y convierte en esclavos a los niños cuando tienen que agradecérselos, besar las manos, etc. Se hace tercos a los niños aplicando a menudo los castigos físicos. Cuando los padres castigan a sus hijos obstinadamente, solo les hacen ser cada vez más testarudos. Los tercos no son siempre los peores hombres. A veces se conducen fácilmente por buenas representaciones. La obediencia del joven es diferente a la del niño. Consiste en la sumisión a las reglas del deber. Hacer algo por deber es obedecer a la razón. Es un trabajo inútil hablar al niño del deber. Acaban por verlo como algo a cuya infracción sigue la palmeta. El niño podría ser guiado por sus meros instintos, pero en cuanto crece hay que darle el concepto del deber. Tampoco se ha de acudir al recurso de la vergüenza con los niños, sino solamente en los años de la juventud. Esto no puede hacerse hasta que la idea del honor haya echado raíces. La veracidad es otro rasgo principal en la fundación del carácter del niño. Es lo básico y esencial de un carácter. El hombre que miente apenas tiene carácter alguno. Y si posee algo bueno, únicamente lo debe a su temperamento. Muchos niños son inclinados a la mentira, que procede frecuentemente de una imaginación viva. Es asunto de los padres procurar que los niños no se acostumbren a ella, pues las madres ordinariamente lo miran como una cosa de ninguna o escasa importancia. Encuentran en esto una prueba lisonjera de las disposiciones y capacidades superiores de sus hijos. Este es el momento de hacer uso de la vergüenza, pues ya comprende bien el niño. El rubor nos traiciona cuando mentimos, pero no siempre es una prueba de ello. Nos ruborizamos a menudo de la imprudencia con que otro nos acusa de una falla. Por ningún motivo hay que tratar de arrancar la verdad a los niños mediante los castigos. Su mentira debiera arrastrar consigo un daño igual, y entonces este daño los castigaría. La pérdida de la estimación es el único castigo que conviene para la mentira. También se pueden dividir los castigos en negativos y positivos. Se aplicarán los primeros a la pereza o a la inmoralidad. Por ejemplo, en la mentira, la descortesía y la insociabilidad. Los castigos positivos sirven para la malintencionada ira. Hay que guardarse, ante todo, de tener rencor a los niños. La sociabilidad ha de ser un tercer rasgo del carácter del niño. Ha de tener amistad con los demás y no ser siempre solo para él. Muchos maestros se oponen a ello en la escuela, pero muy sin razón. Los niños se deben preparar a la más dulce satisfacción de la vida. Los maestros no han de preferir a ninguno por su talento, sino solamente por su carácter, pues de lo contrario nace la envidia, contraria a la amistad. Los niños también tienen que ser francos y sus miradas tan serenas como el sol. Un corazón contento es el único capaz de encontrar placer en el bien. La religión que hace al hombre sombrío es falsa, pues él también tiene que servir a Dios con el corazón contento y no por la coacción. No es necesario conservar siempre el buen humor en la coacción de la escuela, pues en este caso se la derribaría pronto. Se rehace cuando hay alegría. Para esto sirven ciertos juegos en los que hay animación, en que el niño se esfuerza por hacer algo antes que los demás. Entonces el alma vuelve a serenarse. Mucha gente mira a los años de su juventud como los mejores y los más agradables de su vida. Esto no es cierto. Son los más fastidiosos, porque se está tan sujeto a la disciplina que es raro tener un amigo verdadero, y más raro aún tener libertad. Ya dice Horacio: el niño ha soportado mucho y mucho ha hecho, ha sudado y se ha helado. Únicamente se ha de instruir a los niños en las cosas convenientes a su edad. Se complacen muchos padres en oír hablar a sus hijos como sabios precoces, pero tales niños ordinariamente no llegan a ser nada.
Un niño ha de ser solo prudente como un niño. Nunca tiene que remedar. Está completamente fuera de su edad el niño provisto precozmente de juicios morales que no son sino imitados. No debe tener más que el entendimiento de un niño, ni lo debe mostrar temprano. Un niño semejante no será nunca un hombre de inteligencia y de entendimiento sereno. Es asimismo insoportable un niño que quiere ya seguir todas las modas. Por ejemplo, acicalarse, llevar puños y hasta tabaquera. Así se convierte en un ser afectado, cosa que no es propia de un niño. Una sociedad culta le es una carga y al fin le falta completamente el valor del hombre. Por esto también se ha de impedir muy pronto la vanidad, o mejor dicho, no darle motivo a que llegue a ser vanidoso. Sucede así cuando se les dice que son hermosos, que les sienta de un modo encantador este o aquel adorno, o cuando se les promete y se les da uno. Los adornos no convienen a los niños, solo han de conservar sus vestidos limpios y sencillos como una cosa necesaria, pero tampoco han de darse los padres así propios ningún valor, ni mirarse al espejo, puesto en esto, como en los demás, el ejemplo es todopoderoso y afirma o destruye las buenas doctrinas.